Hola, tengan ustedes oyentes un excelente día. En esta ocasión les hablaremos sobre los estados financieros y sus análisis. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Para comenzar, vemos que en múltiples ocasiones los emprendedores, micro y pequeños empresarios no se encuentran correctamente informados y orientados en temas como pueden ser en temas de contabilidad, de tributación, finanzas y auditoría. Principalmente en este video nos enfocaremos en la importancia de la realización de los estados financieros y su respectivo análisis, ya que estos pueden repercutir grandemente en el rumbo de la entidad, pues sirven de base para la toma de decisiones. Para ello, primero nos hacemos la pregunta, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en una empresa durante un determinado periodo. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y, por tanto, analizar si es rentable invertir en ella o no. He ahí su importancia para la toma de decisiones. Los estados financieros más comunes son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Comenzamos por el estado de situación financiera. Decimos que este se encarga de informar a una fecha determinada la situación financiera de una entidad. Está conformado por el activo, pasivo y patrimonio. Es bastante importante ya que informa para todo aquel que desea analizarlos si los recursos están siendo correctamente utilizados, si los impuestos son determinados de la manera correcta, para decidir la capacidad de endeudamiento de la entidad. También nos informa acerca de la rotación de los inventarios y de las cuentas por cobrar, y sobre las cuales pueden ser las posibles medidas que se tomarán para hacerle frente a las obligaciones de corto y largo plazo que posee la entidad. Su estructura básica es como se muestra en pantalla. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. También tenemos el estado de resultados, el cual nos presenta los ingresos y gastos de las empresas con la capacidad de generar utilidades o pérdidas. Principalmente el éxito o fracaso de la entidad depende de los ingresos por encima de los gastos. Este estado básico nos presenta un diagnóstico situacional de la empresa. Su estructura básica es como se muestra en pantalla. A las ventas de un periodo le restamos el costo de ventas. El resultado se le denomina utilidad bruta. Luego a esta le restamos los gastos de administración y gastos de ventas, que nos resulta la utilidad operativa. Posteriormente le sumamos los ingresos extraordinarios y financieros. Así también le restamos los gastos extraordinarios y financieros. El resultado de ello se denomina utilidad antes de impuestos. Y por último, le restamos el impuesto a la renta, que nos resulta la utilidad neta del ejercicio. Hacemos mención del estado de cambios en el patrimonio neto, que es el que nos muestra las modificaciones que ha sufrido el patrimonio neto en el transcurso de un periodo. Este estado se encarga de responder a la incógnita: ¿qué es lo que ha cambiado en los fondos de la empresa? ¿Por qué razones se han realizado estos cambios? Y por último, tenemos el estado de flujo de efectivo, que se encarga de evaluar la capacidad que posee una entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así también la capacidad que ésta posee de liquidez, y también nos muestra los movimientos que se han realizado de los efectivos y equivalentes de efectivo. Cuando hablamos de efectivo, hacemos referencia a los montos que se encuentran en la cuenta corriente de la entidad o en caja, y con equivalentes de efectivo son las inversiones a corto plazo con gran capacidad de liquidez. Bueno, yo voy a proseguir a explicarles algunos métodos de análisis. Tenemos a lo que es el análisis vertical, que es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa y nos permite a su vez la evaluación interna y se valora lo que es la situación de la empresa con su industria. El análisis horizontal se desarrolla con estados financieros de diferentes periodos
y esta se examina lo que es la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso de tiempo ya establecido para el análisis. Este análisis es netamente comparativo. Los ratios financieros. Entre los ratios financieros más utilizados tenemos a lo que es el ratio de liquidez, que indica la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Los ratios de gestión o utilidad, que nos indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Los ratios de rentabilidad miden con qué eficiencia la administración de una empresa genera utilidades con base en ventas, activos e inversiones de los accionistas. Y los ratios de apalancamiento financiero nos indican lo que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo. En los ratios de liquidez tenemos el capital de trabajo, las razones corrientes y la prueba ácida, que como podemos observar, aquí se encuentran sus fórmulas para que puedan ser hallados, ¿no? En los ratios de gestión de actividad tenemos a lo que es la rotación de inventarios, periodo promedio de inventarios, periodo promedio de cobranza, periodo promedio de pagos, rotación de activo fijo y rotación de activo fijo total. Estas también tienen sus fórmulas para ser hallados posteriormente. Entre los ratios de apalancamiento financiero tenemos entre los más importantes a lo que es el ratio de endeudamiento, que nos permite ver la deuda que tenemos, y los ratios de deuda capital. Entre los ratios de rentabilidad más importantes y más sobresalientes tenemos a lo que es el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad neta, que también tienen acá sus fórmulas para ser hallados. Seguidamente, tenemos un caso práctico que consta en realizar el análisis vertical. Para esto tomamos el estado de situación financiera de los años del 2019 y 2020. Como se puede observar, el análisis vertical nos permite determinar qué peso tiene cada clase de activo, ya sea corriente o no, sobre el total de activos, o el peso que tiene cada clase de pasivo, sea corriente o pasivo no corriente, sobre el total de pasivos. Y también nos permite determinar la composición de un activo, pasivo, patrimonio, estructura de ingresos, estructura de costos o de gastos, y elaborar así una radiografía general de cómo está compuesto el patrimonio de la empresa. Como hemos podido observar, vemos que en el año 2020 los activos no corrientes, que vendrían a ser los bienes y derechos que se harán efectivos en un plazo superior a un año, son mayores en un 74.4% a los activos corrientes. Aquí vemos que el pasivo corriente, que son las deudas y obligaciones que vencerán en un plazo menor a un año, como las cuentas por pagar a los proveedores, son mayor en un 39.6% a los pasivos no corrientes. En el caso del patrimonio, tenemos una gran cantidad de resultados obtenidos por la entidad durante el ejercicio o ejercicios económicos anteriores. Esto quiere decir que tenemos una ganancia. Seguidamente tenemos el caso práctico del análisis horizontal. Recordemos que el análisis horizontal se realiza con estados financieros de diferentes periodos. Además, se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido por su análisis. En el siguiente caso práctico del análisis horizontal de los estados del estado de resultados integrales, podemos ver lo siguiente. Los ingresos en su totalidad tienen un incremento de 19,09% que representa los 2.094.098 soles, debido a que los ingresos de actividades ordinarias aumentaron en un 17,36% para el 2020 en relación al año 2019. Además, los costos de ventas incrementaron en un 13,75% y ello generó que la ganancia bruta incremente en un 19,09%. En concerniente a los gastos, podemos ver que los gastos operativos han disminuido y que además los ingresos operativos incrementaron en un 100,37%, que equivale a 262.006 soles. Otros gastos que incrementaron son los gastos de producción, gastos de administración, gastos de ventas y distribución. Por otra parte, podemos ver que los gastos financieros han disminuido, también la diferencia del cambio neto. Podemos ver que los resultados demuestran que la utilidad neta aumentó en un 244,65%, que equivale a 1.979.051 soles, debido a que disminuyeron nuestros gastos operativos y los gastos financieros,
De acuerdo a estos resultados, se puede determinar que la empresa ha mejorado de un año a otro, en este caso, del 2019 al 2020, también debido a que sus ventas aumentaron. Ahora continuaremos con la aplicación de los ratios financieros. Iniciaremos con los ratios de liquidez, donde calcularemos el capital de trabajo, razón corriente y la prueba ácida. Iniciaremos con el capital de trabajo, cuya fórmula es activos corrientes menos pasivo corriente. Recordemos que los datos los obtenemos de los estados financieros del restaurante Ahumado Sac. Para el año 2019 se obtiene un valor negativo de 1.772.692 y para el año 2020 también se obtiene un monto negativo de 1.515.566. Debido a que los ratios de capital y trabajo son negativos, podemos evidenciar que el restaurante El Ahumado Sac tiene problemas de liquidez y de pago en el corto plazo. Razón corriente. Su fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. Para el año 2019 se obtiene 0.45 y para el año 2020 0.59. Podemos interpretar con base en estos resultados que los activos corrientes no tienen la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo. Prueba ácida. Su fórmula es activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. Obtenemos como resultado para el año 2019 un valor de 0.38 y para el año 2020 un valor de 0.54. Estos resultados nos permiten deducir que para el 2019, por cada sol que se debía en el pasivo corriente, se tenía un monto de 0.38 soles para su cancelación. Y para el año 2020, se tiene 0.54 soles para la cancelación. Este indicador, al igual que los anteriores, no nos permite por sí solo concluir que la liquidez de la empresa sea buena o mala, pues es muy importante relacionarlos con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener la generación de efectivos y así poder sacar conclusiones más precisas. Periodo promedio de inventario. Su fórmula es inventario entre el costo de ventas entre 360. Haciendo los cálculos, tenemos para el año 2019 un valor de 15.28 y para el año 2020 un valor de 10.28. Interpretando esto, significa que en el año 2019 el restaurante rotó sus inventarios cada 15-28 días en promedio y en el año 2020 cada 10.28 días. Rotación de activo fijo, cuya fórmula es ventas entre activo fijo neto. Aplicando la fórmula obtenemos para el año 2019 un valor de 1.25 y para el año 2020 un valor de 1.29. Según los resultados obtenidos, observamos que las ventas a comparación del 2019 cada vez están cubriendo más a los activos fijos, sin embargo, aún es deficiente. Rotación de activos totales, cuya fórmula es ventas entre activo total. Haciendo el cálculo se obtiene para el año 2019 un valor de 1.12 al igual que para el año 2020. Este monto significa que las ventas realizan el activo total 1.12 veces y mientras las ventas sean mayor, más veces rota el activo, lo que es mucho mejor debido a que arrojan más utilidades netas durante el ciclo operacional. Ahora continuamos con los ratios de apalancamiento financiero. Iniciaremos con el ratio de endeudamiento, cuya fórmula es la deuda total entre el activo total. Haciendo los cálculos para el año 2019, obtenemos un valor de 0.32 y para el año 2020, 0.31. Esto significa que en el 2019, por cada 100 soles que la empresa tenía, debía 32 soles y para el año 2020, por cada 100 soles que tiene, debe 31 soles. Además, este valor es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. El ratio de deuda capital. Este se obtiene sobre la deuda total entre el capital contable total. Para el año 2019 obtenemos el valor de 0.48 y para el año 2020 el valor de 0.45. De los resultados
se concluye que la empresa tiene comprometido el 48% de su patrimonio para el año 2019 y el 45% para el año 2020. Podemos inferir que el restaurante Ahumado Sac está pagando su endeudamiento sin asumir nuevos compromisos. Continuando, tenemos a los ratios de rentabilidad. En primer lugar, tenemos al margen de utilidad bruta. Como se mencionó anteriormente, son las ventas menos el costo de ventas sobre las ventas. Al aplicar la fórmula, llegamos a la interpretación de que la empresa para el año 2019 tiene un beneficio directo de 1.71 y para el año 2020 de 0.72. Es decir, que tuvo gran reducción en sus beneficios directos respecto al año anterior. En pocas palabras, podemos decir que la salud financiera de la empresa es deficiente. Luego tenemos al ROI o rendimiento sobre inversiones, el cual es la utilidad neta, pero antes de intereses e impuestos sobre el activo total. Al aplicar la fórmula y multiplicarlo por 100 para tenerlo en porcentaje, tenemos en el año 2019 un 6% y en el año 2020 un 1.5%. La interpretación sería de que la empresa aumentó su eficacia en la administración, ya que está generando mayor utilidad con base en ventas respecto al año anterior. Finalmente tenemos al rendimiento sobre capital contable o ROE, el cual es la utilidad neta sobre el capital contable común. Para el año 2019 tenemos un 34.81% y para el año 2020 un 99.40%. Esto nos quiere decir que la empresa, conforme avanzaron los años, se evidencia que tiene gran capacidad para remunerar a sus accionistas. Por ende, mayor será la rentabilidad que puede tener una empresa en función de los recursos propios utilizados en la financiación. A continuación tenemos los ratios de valor de mercado. Estos miden la evaluación de los mercados financieros sobre el desempeño de la empresa y brindan a la gerencia un indicio de lo que los inversionistas piensan sobre el pasado y el futuro de la empresa. Asimismo tenemos tres fórmulas: la razón precio sobre utilidad, el valor en libros por acción y el valor de mercados en libros, que sería el precio por acción sobre el valor en libros. Finalmente tenemos a los ratios sobre dividendos. Estos básicamente indican las prácticas de las políticas de dividendos de la empresa. Y tenemos el pago de dividendos PD, que son los dividendos por acción sobre el UPA, y el rendimiento de dividendos RD, que son los dividendos por acción sobre el precio de cada acción.